Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Ojara, la presidenta de la Sonrisa de Melania, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es acompañar y dar apoyo emocional a las personas que lo necesiten en las diferentes etapas de la vida, ya sea pues una enfermedad o que estén pasando una situación difícil en el trabajo o por pérdida de algún familiar o que estén en un proceso propio de pérdida, o sea, de final de etapa de la vida, bueno, cualquier etapa, ¿no?, de la vida. Entonces, pues bueno, ofrecemos diferentes actividades que podéis ver en la página web, que es lasonrisademelania.es, donde ahí podéis ver todo lo que hacemos para el apoyo de las personas, ¿no? Por ejemplo, en este confinamiento nosotros hemos intentado, dentro de las posibilidades que nos han dado, hemos hecho apoyo telefónico y también, pues bueno, ahora lo que queremos hacer es dar nuestro apoyo a través de charlas online, porque ahora mismo otra cosa no se puede hacer. Y entonces, pues bueno, hemos pensado que después de la situación que estamos viendo ahora y ahora el desconfinamiento, estaría muy bien hablar de las gestiones, de la gestión de emociones, de qué son las emociones, de reconocerlas y cómo gestionarlas, ¿no? Entonces, hoy tenemos al doctor Jaime Gómez Millán, es oncólogo, radioterápico, también es terapeuta de Gestalt y un amigo, un gran amigo, que junto a otro grupo de gente vivimos toda la experiencia de Melania, de mi hermana, de todo su proceso de enfermedad y de su muerte, y por todo lo vivido y todo lo experimentado decidimos crear esta asociación, ¿no?, para ayudar. Entonces, sin más, creo que vamos a pasar a Jaime y que nos hable un poquito de todo esto. Una cosita, ahora Jaime explicará todo el taller, que durará aproximadamente una hora y media, pero si os van surgiendo dudas o cualquier cuestión que queráis, vosotros los vais escribiendo en preguntas y yo me quedaré pendiente de esas preguntas y ya después al final yo vuelvo a incorporarme y le voy diciendo pues todas las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la charla, ¿vale? Nada, Jaime, bienvenido y gracias. Buenas tardes a todos. Como ya me ha presentado Jara, pues soy Jaime Gómez Millán, soy gestión de emociones. Bueno, vengo a hablar de mi experiencia después de muchos años tratando pacientes con cáncer, que, bueno, como todos sabéis, es una enfermedad con un cortejo de emociones intensas y desagradables muy, muy importante, ¿no? Y los pacientes, pues me han ido enseñando un poco a medida que he ido empatizando con ellos, a gestionar estas emociones. Entonces voy a hacer un taller que va a ser eminentemente práctico, poco científico, pero la intención es que os llevéis a casa pues alguna herramienta que os sirva para vuestro día a día, ¿no? Bueno, empezaremos por el concepto de lo que son las emociones, ¿no?, que surgen desde nuestra percepción del mundo que nos rodea. Es decir, ante eventos o situaciones que vivimos, pues nuestro organismo reacciona de una determinada manera, mostrando diferentes emociones. Generalmente, de una manera poco científica, las podemos dividir en agradables y desagradables, ¿no? Las emociones agradables, pues todos podemos imaginarnos que pueden ser la alegría, el optimismo, no son esas emociones de las que vamos a hablar aquí. Y las desagradables, pues serían pues la tristeza, la ira, todas esas emociones que nos hacen sentirnos mal. Tengo que decir que las emociones están aquí para ayudarnos. El problema es que cuando esta emoción, si no se gestiona adecuadamente, pues va a producir un deterioro de la calidad de vida que puede ser muy importante y hacernos sufrir mucho, ¿no? Entonces, el objetivo que yo traigo a este taller, pues será, sobre todo, compartir estas herramientas de las que os he hablado en la gestión emocional para mejorar nuestra calidad de vida. Tengo que decir que no solo me han ayudado los pacientes, sino también muchas veces la relación con los distintos profesionales de los hospitales. Los hospitales es lo que yo conozco. Me imagino que se asemejan a otros entornos de trabajo, pero pueden ser medios realmente hostiles. Entonces, yo lo que he aprendido, en resumen, lo quiero compartir con vosotros. Las emociones están ahí para ayudarnos. Es algo que es intrínseco a la naturaleza humana. Aquí abajo he puesto un ejemplo de una persona que está casi atropellada por un coche, y aunque sale ahí sería el miedo, ¿no? El miedo va a poner en marcha una serie de mecanismos fisiológicos y hormonales que va a hacer que el organismo pues, se prepara
para la huida, ¿no? Para la huida del coche y para evitar el atropello. Hay otros casos en los que esto no lo vemos con tanta claridad. La segunda puntualización que me gustaría hacer es que las emociones tenemos un componente innato, pero también un componente aprendido. Y es que desde que estamos en el útero de nuestra madre y luego los primeros meses, los primeros años, tanto en el seno de la familia como en el colegio, pues vamos a ser como esponjas y vamos a absorber el clima emocional que vivamos. Y esto va a hacer que como niños, pues se grabe a fuego una personalidad emocional en cada uno de nosotros y que va a depender de las circunstancias en las que cada uno se eduque. Por ejemplo, si este niño tiene unos padres que son muy miedosos y no lo dejan salir solo y no lo dejan montarse en la bicicleta y niño no hagas esto y niño no hagas aquello, pues el niño lógicamente va a ser miedoso. Y este niño va a tener miedo ante un estímulo que a lo mejor a otro niño que se ha educado en otras circunstancias, pues no le va a producir ningún miedo. Otro ejemplo sería un padre o una madre muy controlador, muy rígido y que todo tiene que ser muy perfecto y hay una crítica continua. Ese niño puede tener problemas de autoestima. Sin embargo, ante el mismo estímulo en el futuro, pues hay otro niño que se ha educado en otras circunstancias y que no tiene esta autoestima dañada, ¿no? O sea, son algo aprendido y por tanto son algo que son individual de cada persona, ¿no? Y esto es lo que vengo a decir en la tercera puntualización. Las emociones son algo personal, porque depende de cómo percibamos nosotros un estímulo que hay fuera. Y como he dicho, esa percepción va a depender en gran parte de lo que hemos vivido en nuestros primeros años de vida. Esto nos hace, y esto voy a repetirlo varias veces, responsables a cada uno de nuestra emoción, ¿de acuerdo? Somos nosotros los que percibimos el estímulo, nosotros somos los que producimos esa emoción. Casi todas las emociones desagradables de las que vengo a hablar aquí es en el miedo, como la ansiedad, la preocupación, la confusión, la desesperanza, etcétera. Cada uno puede manifestar una variante del miedo, de manera que vamos a tener una serie de emociones desagradables ante ciertas circunstancias, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad como el cáncer, o ante una situación como la pandemia que estamos experimentando, y nosotros vamos a percibir esa noticia en la televisión o esa noticia del médico de una manera determinada en función de nuestras características emocionales. Y puede ser que algunos de nosotros, estando en el sofá de nuestra casa, lo que estemos experimentando es lo que está experimentando esta chica, ¿no? Con los ojos cerrados y que se va a caer a un precipicio. Es decir, estamos hablando de algo que es casi virtual. Entonces voy a hablar ahora de la reactividad ante la emoción. La emoción normalmente sigue un ciclo en su creación que tiene una forma de espiral. Lo primero que vamos a tener, unas décimas de segundo antes que la emoción, son sensaciones corporales. Pero nosotros casi siempre las vamos a ver juntas, ¿no? A medida que entrenamos nuestra conciencia de todo el proceso, pues sí podemos un poco discernir dónde está la sensación. Y entonces, a esta emoción desagradable, luego va a seguir un pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Nos diagnostican con un catarro de un coronavirus, ¿no? El médico te dice, ¿tiene usted una PCR positiva? Solo tiene un catarro, pero tiene usted un test positivo. Ese sería el estímulo, ¿no? A continuación vendría pues una sensación de agobio, ¿no? En el pecho, en el abdomen, en la garganta, junto con una emoción que puede ser, por ejemplo, el miedo, ¿no? O la preocupación o ansiedad, a un pensamiento negativo. De manera que vamos a seguir sintiendo sensaciones corporales y emociones desagradables cada vez más intensas. Con lo cual, cuando nos damos cuenta que estamos metidos en una especie de bola, que han tenido alguna crisis obsesiva alguna vez, pues lo habrán comprobado. ¿Cómo sale el ser humano de este circuito? Desconectándose, ¿no? Huyendo, diciendo, esto no va conmigo. ¿Qué hace normalmente el ser humano? Pues busca algo, ¿no? Que pueden ser comida, puede ser dulce, ¿no? Te vas al Corte Inglés esa tarde y te hinchas. Son estímulos que te pueden producir temporalmente un bienestar, pero que no van a cortar este circuito. Esto va a volver y va a volver incluso con más fuerza cuando tengas otro estímulo similar. Esto se va a alimentar. El pánico te va a hacer otra pregunta luego. Siempre la pregunta, por supuesto, negativa, casi siempre, ¿no? Lo cual va a incrementar nuestra sensación desagradable. Ante un diagnóstico de cáncer, pues ya te preguntas tú, por la angustia que eso produce, ¿qué me va a pasar después? Y luego más angustia, y luego, ¿y mis hijos? ¿Y si me muero? Entonces, vamos a entrar en una dinámica de emoción-pensamiento, totalmente
fuera de la realidad, porque es algo que estamos creando nosotros con ese estímulo negativo y que nos va realmente a alterar mucho la calidad de vida. Otra sería, no voy a superarlo, pues iría con la tristeza, ¿no? O sentirte culpable, ¿no? Te empiezas a pensar que el que siembra, tú has fumado, por ejemplo, y te diagnostican un cáncer, el que siembra recoge, te sientes culpable, yo no valgo, y la autoestima empieza a degradarse y eso se retroalimenta con emociones negativas, depresión, y entramos en una bola pues también muy desagradable. ¿Qué herramientas tenemos para cortar el círculo de esta retroalimentación? Son fundamentalmente dos herramientas y tienen en común algo que es lo contrario a lo que he explicado que el ser humano utiliza para salir de este círculo. Y lo contrario es permanecer amablemente con la dificultad o la emoción, no huir de ella, aceptar esa emoción y pasarla como si fuera un banco de niebla. Es la única manera que tenemos de pasar por una emoción negativa de una manera sana. Ten en cuenta que para luego disfrutar de una emoción positiva plenamente, necesitamos gestionar de manera sana las emociones negativas. Voy a traer aquí dos herramientas. La primera, poner la atención en la experiencia y posteriormente vamos a llegar así a aceptar la emoción. Y luego veremos de una manera un poquito más indagatoria, porque de la primera manera no nos vamos a ocupar de qué hay detrás de la emoción, simplemente vamos a sentir la emoción y vamos a ver cómo se produce esa emoción, vamos a tomar conciencia. Y la segunda nos va a decir qué hay detrás de esa emoción, qué necesito yo hacer o qué necesidades tengo yo que cubrir para que esa emoción pueda desaparecer. Empezamos con la primera parte, sería poner nuestra atención en la experiencia, para en un segundo paso aceptar la emoción. Entonces, vamos a reconocer la experiencia y lo que queremos es ver cómo normalmente reaccionamos de una manera automática ante un estímulo o experiencia. He representado aquí distintos círculos concéntricos donde empezamos con la experiencia. Pues imaginaros, por ejemplo, que oís en la televisión que un virus muy contagioso pues ha entrado en España y bueno, que va a haber un estado de confinamiento, ¿no? Eso sería la experiencia, sería el periodista de la televisión que te dice que a partir de mañana estás confinado, o Pedro Sánchez, o quien o dé más coraje. ¿A qué sigue la experiencia? Pues seguirían sensaciones corporales, ¿no? Sensaciones corporales que a veces no vamos a poder distinguir muy bien de la emoción, pero que están ahí. Estas sensaciones corporales normalmente las vamos a sentir o en el abdomen superior, o en el pecho, o en la garganta. A continuación va a venir la emoción, y la emoción va a ser normalmente una emoción negativa, ¿no? Pues va a ser preocupación, angustia, ansiedad, va a ser cualquier emoción derivada del miedo. Y luego, para completar el círculo, pues vendrán los pensamientos. Pensamientos que normalmente, al venir después de una emoción negativa, pues van a ser pensamientos negativos. Pensamientos que vamos a crear nosotros, de manera que a lo mejor el primer pensamiento es qué horror, y si me contagio, y luego eso va a retroalimentar a sensaciones corporales de opresión, por ejemplo, en el pecho, y más miedo, y luego y se contagia mi niño, y vamos a seguir con la emoción negativa, y vamos a seguir sintiendo esa sensación desagradable, y ese pensamiento se va a ir disparando, ¿no? El niño que luego lo ves con una neumonía bilateral y lo ves al final intubado en la UCI, por lo único que ha pasado es que el presentador del telediario, o Pedro Sánchez, te ha dicho que va a estar confinado. De una experiencia, de un estímulo, tenemos una percepción, cada uno particular, y en muchos casos esto va a generar pues un montón de dificultades pues, para sentirnos realmente bien, ¿no? Entonces, una vez que hemos desgranado la experiencia, esta primera herramienta me parece muy interesante porque cuando os sintáis mal, pues se trata de pararnos y decir, a ver, ¿cuál ha sido el estímulo? ¿Qué noto en mi cuerpo? ¿Qué emoción tengo? ¿Y qué estoy pensando? ¿No? Y cómo estoy entrando en este círculo, ¿no? El desgranar la experiencia nos va a ayudar a tomar conciencia de los distintos pasos que hay desde experiencia a pensamiento. Y el tomar conciencia de estas etapas, simplemente con tomar conciencia, pues esa emoción negativa va diluyéndose. Y a continuación me gustaría hacer
Otra técnica que sería, basándonos en el aquí y ahora, a través del cuerpo y de la respiración, hacer una pequeña meditación para aceptar la emoción. Entonces, soltar los lápices, soltar los papeles. Si estáis tumbados en el sofá, sentaros. Intentad mantener una posición sentados con la planta de los pies al suelo y con la espalda recta. ¿De acuerdo? Vamos a tomar 3 inspiraciones y expiraciones profundas. Vamos a fijarnos en la postura de nuestra columna vertebral. Mantenemos los ojos cerrados y seguimos respirando. La posición de nuestro cuello. Cómo caen los brazos de una manera relajada. La posición de nuestras piernas. Poned vuestra atención en la sensación que tenéis en la planta del pie al contactar con el suelo. Siempre manteniendo una respiración consciente. A continuación, vamos a centrar nuestra atención en el abdomen y vamos a notar cómo el aire entra y sale de él. Al entrar, el abdomen se distiende y al salir se contrae. El abdomen lleva un baile sincronizado con nuestra respiración. Puedes ponerte la mano en el abdomen si eso te facilita contactar con el aquí y ahora. Si mientras estás focalizado en el abdomen te viene algún pensamiento que no tenga nada que ver con esto, no te preocupes, es normal. Simplemente déjalo pasar como si fuera una nube y vuelve al momento presente. Continuamos respirando y ahora vamos a llevar la atención a la sensación que notamos en la nariz, en las fosas nasales, cada vez que entra o que sale el aire. Notamos que al entrar, entra el aire más fresco y al salir, el aire es más caliente. Y continuamos respirando. Estamos ahora en el aquí, ahora, en el momento presente, conectados con nuestro cuerpo, con nuestro corazón y con nuestra respiración. A continuación, quiero que rememores algún episodio que haya sido para ti emocionalmente desagradable. Cualquier encontronazo con otra persona, con otro familiar, con tu pareja, o cualquier noticia, algo que te haya producido miedo, ansiedad, ira. No te recomiendo que traigas una emoción muy fuerte, porque al hacer esto a distancia no podemos soportarte, no podemos apoyarte. Trae una emoción mediana y continúa respirando. Quiero que respires esa situación, que le des toda el matiz de naturalidad, como si estuviera ocurriendo en este momento. Respira y vive la situación. Sigue viviendo la situación hasta que aparezcan sensaciones asociadas. Pon la atención ahora en tu cuerpo. ¿Notas algo? Lleva la atención a tu pecho, a tu abdomen, a tu garganta. Cada uno de nosotros lo puede notar en un sitio diferente. A ver qué sensación tenemos antes de que esta emoción aparezca. Ansiedad, enfado, ira. No importa cuál sientas, lo importante es que la identifiques y respira esa emoción. Respira ese sentimiento. Ahora quiero que sitúes a esa emoción enfrente tuya y que sigas respirando.
y que te des cuenta de que esa emoción no eres tú, es algo que ha creado tu mente, que ha creado tu organismo, y tú eres mucho más grande que una emoción. Es algo que está ahí para ayudarte, pero no eres tú. Abrázala y acúnala como a un niño y dile que ya se puede marchar. Y a medida que sigues respirando, esa emoción se va a ir diluyendo. Chequéate ahora tu cuerpo, a ver si sigues presentando esa sensación desagradable, a ver qué sensaciones tiene tu cuerpo, si tienes un estado de mayor bienestar o de mayor paz, y continúa respirando durante unos segundos. Al tomar contacto con la realidad, con vuestro cuerpo, que mováis los brazos, las manos, los pies, que toméis de nuevo contacto con el presente y podéis abrir los ojos cuando lo creáis oportuno. Bien, hemos hecho una meditación y las herramientas que hemos utilizado han sido 3. Las 2 primeras son fundamentalmente traer nuestra atención al aquí y ahora a través de la respiración y del cuerpo. Son 2 conceptos muy importantes. Cuando tenemos nuestra atención en el aquí y ahora, no hay ninguna emoción negativa ni ningún sufrimiento, estamos en el presente. Porque en ese momento el pensamiento no nos está jugando ninguna mala pasada. Es una manera de relajarse y de dar lugar luego a que podamos aceptar la emoción y pasar a través de ella, como si fuera una neblina, ¿no? Y verla como algo, digamos, familiar, ¿no? No como un enemigo, ¿no? Si lo viéramos como un enemigo e intentáramos que desapareciera a patadas, pues probablemente volvería con más fuerza. Bien, aquí termina un poco la primera parte del taller. La segunda parte va a ser un enfoque diferente, ¿no? Vamos a enfocarnos en qué nos quiere decir la emoción para ver qué necesito yo hacer, qué necesito yo satisfacer para que esta emoción desaparezca. Voy a hacer un cambio de tercio, pero que es necesario, y es el concepto de necesidad, que nos va a venir muy bien para entenderlo todo. ¿Qué son las necesidades? Pues las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo necesita indispensablemente para su conservación y desarrollo. Es decir, las necesidades son algo que tenemos que tener cubierto para tener un estado de bienestar y de paz, ¿no? Todos aspiramos un poco a tener el aspecto que tienen estas 2 personas, aunque no podamos estar a lo mejor tan en la playa como está el de la derecha parece, ¿no? Tan relajado, pero está en un estado de bienestar, un estado de paz, de calma, que nos permita vivir la vida de una manera plena. Entonces, si nos vamos a la otra cara de la moneda, ¿qué ocurre? Que cuando estas necesidades de las que ahora voy a hablar no están cubiertas, pues se van a generar las emociones desagradables de las que hemos hablado antes. Aquí tenemos 2 fotos, ¿no? De 2 chicas. La chica de la derecha está con mucha ira gritando, ¿no? Y la de la izquierda está triste o deprimida, ¿no? Parece que está triste o pesimista, ¿no? ¿Qué ocurre con estas 2 personas? Pues que tienen necesidades diferentes que no están cubiertas. Luego lo analizaremos con más calma, pero en la derecha la persona tiene ira porque probablemente a lo mejor la necesidad de seguridad o de respeto pues no la tiene cubierta, ¿no? Y ella siente que no hay respeto y se enfada y chilla. Por otra parte, a la izquierda está una chica triste y deprimida que probablemente tenga una necesidad de autoestima que no la tiene cubierta. Y por eso, ante cualquier estímulo o cualquier día que se levante con el pie un poco cambiado, pues va a entrar en un estado de estas características. Es decir, las necesidades satisfechas generan emociones desagradables. Y vuelvo a decir, las emociones desagradables son particulares de cada persona y dependen de las características de la persona que las sufre, no de la persona que las provoca. Esto lo voy a repetir un montón de veces porque a mí me ha ayudado mucho, ¿vale? La persona de la izquierda ha podido tener una conversación con su jefe, con su novio, o a lo mejor ha tenido un sueño
un mal sueño, ¿no? Y ya se levanta así. La culpa no la tiene normalmente la otra persona, la responsabilidad la tiene uno de su propia emoción, ¿no? Y la derecha, pues igual, ¿no? Entonces, los tipos de necesidad, porque es bueno que todos tengamos un vocabulario disponible, tanto de emociones, que yo no lo he querido poner muy complejo antes, pero he querido un poco agrupar, sobre todo las desagradables, alrededor de ese árbol, y ahora quiero hablar de las necesidades, de una manera un poquito ordenada, porque hay muchísimas. Lo que pasa es que no estamos educados para tener esa riqueza, no tenemos formación, digamos, psicológica para tener esa cantidad de matices que nos ayudarían mucho para ayudarnos a identificar cómo estamos en cada momento. La primera sería la subsistencia, ¿no? Sería la necesidad de respirar, de tener alimentos, de la luz. Bueno, son unas necesidades que casi todos tenemos cubiertas. La segunda sería la seguridad. Sería pues el tener una seguridad en nuestra vida, ¿no? Un hogar, sentirnos seguros en nuestro hogar, sentirnos protegidos, sentirnos con familia, sentirnos con un entorno que nosotros nos veamos que estamos ahí bien posicionados. La tercera sería las relaciones, la pertenencia, el amor, el reconocimiento. La cuarta sería la libertad, tener autonomía, tener libertad para una libre elección. Son necesidades necesarias, valga la redundancia. Sería la identidad, tener una autoestima adecuada, el sentirte respetado. La sexta sería la recreación, que sería el poder relajarte, reír, divertirte, entretenerte. Y la última sería la realización. Esto sería un poco cuando uno tiene ya, o cuando alguien tiene pues mucha necesidad descubierta, pues a veces tiene la necesidad de, bueno, en meterse en un mundo de más de crecimiento espiritual, de un desarrollo más personal, ¿no? Lógicamente, cada persona tiene unas necesidades diferentes, ¿no? Muchos las tenemos cubiertas desde que nacimos y otras tenemos no cubiertas, todos somos iguales. Lo que sí van a ser son diferentes en función del contexto y de la educación de cada uno, ¿vale? Alguien que vive en una chabola no tiene la necesidad de subsistencia cubierta, mientras que para nosotros esa necesidad pues está más o menos asegurada, ¿no? Y luego también está el tema de la educación durante el curso. Yo he estado analizando un poco y creo que todas estas necesidades, pues de una manera u otra, no han sido cubiertas, ¿no? La necesidad de subsistencia, pues bueno, tenéis ahí como hay gente que fue a los supermercados a comprar comida como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, llegué a mi casa y mi mujer había comprado pues un montón de latas de atún, porque ella le entró ese miedo totalmente como un automatismo y todo miedo, ¿no? La segunda, la seguridad, pues no nos hemos sentido seguros, ¿no? Hemos pensado que nos podíamos contagiar y hemos entrado en la rueda de la que antes hablé. En cuanto a las relaciones, no hemos tenido oportunidad de estar con nuestros seres queridos, ¿no? Eso es otra necesidad que no tenemos cubierta y que ha podido generar, pues, trastornos emocionales importantes en personas, ¿no? A mí me preocupa también la salud emocional de los niños, ¿no? Durante este confinamiento, creo que yo creo que es lo que más hay que cuidar durante este tiempo, ¿no? Que esto no les marque emocionalmente, ¿no? Por todo lo que estoy hablando. La cuarta sería la libertad. Hemos perdido la autonomía, hemos estado confinados en un régimen extremo de control, ¿no? La quinta sería la identidad, autoestima y respeto. Bueno, dentro de los hogares ha habido muchas tensiones. He oído por ahí que la tasa de divorcio se va a disparar exponencialmente. Me refiero aquí al respeto, ¿no? Probablemente pues había que entrar en cada hogar a ver qué ha pasado, pero probablemente podamos encontrar ejemplos al respecto. La sexta sería la recreación, relajarse, reírse. Bueno, ya veis qué ha pasado cuando hemos entrado en la fase 1, ¿no? Que había gente corriendo por el paseo marítimo o el paseo que sea de cada ciudad que no había corrido en su vida, ¿no? Porque estaba todo el mundo deseando salir a tener un rato lúdico que es necesario. Y la última sería la realización. Que también coincidiréis conmigo en que, bueno, pues hay bastante gente pues que ha sentido la necesidad de ayudar a los demás a tener una manera diferente de afrontar este confinamiento y han mandado, pues la verdad es que, aunque a veces ha sido un poco desbordante, sí han mandado vídeos bonitos y herramientas
y sobre todo bueno, un mensaje que yo al menos los he percibido como muy amorosos, ¿no? Y que a mí también me han ayudado en cierta medida, pues, a mejorar personalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que ha hecho esta labor y creo que es una necesidad importante que también hay que cubrir. Cuando aparecen emociones, estas emociones van a estar condicionadas por las necesidades que tenga la persona que sufre la emoción que no estén cubiertas. Tenemos dos situaciones similares, que es una exposición ante el público. La chica de la izquierda está dando una especie de charla a distintas personas y se muestra segura y tranquila, mientras que el chico de la derecha pues está muerto de miedo, está bloqueado. La situación es la misma, el estímulo es el mismo. Lo que ocurre es que las necesidades no cubiertas de estas dos personas son diferentes. Entonces, la chica de la izquierda tiene necesidades de seguridad y de autoestima cubiertas y el chico de la derecha no las tiene. Por tanto, cada vez que se exponga a un estímulo de este tipo, va a producirse ese fenómeno. Y por eso digo que la responsabilidad la emoción es patrimonio de cada uno. Debemos ver a los demás como un detonante para que nuestra emoción negativa salga a la superficie, pero no como los responsables. Los responsables somos siempre nosotros. Este concepto es muy importante porque vamos a pasar de vernos como víctimas a vernos como responsables. Y esto va a traer como consecuencia que nosotros podamos manejar esa emoción, porque depende de nosotros, no depende de los demás. Yo preguntaría, a la vista de este iceberg, vamos a imaginar que este iceberg es una persona que tiene la parte en superficie, sería la emoción negativa, y la parte en profundidad es la necesidad no cubierta. Entonces, ¿cambia esto la percepción de tu emoción? ¿Cambia esto la percepción de la otra persona? Que te está mostrando una emoción, que puede ser ira o enfado o lo que sea, pero que realmente lo que tiene por debajo son una serie de necesidades que no tiene cubiertas, de las cuales esa persona es la responsable, como tú lo eres de tu emoción. Pues yo creo que sí cambia mucho, ¿no? Y esto es muy útil en las relaciones personales. En las relaciones personales, tanto en el trabajo como en la pareja, como a todos los niveles, ¿no? Muchas veces pues, recibimos a veces la emoción negativa del que tenemos enfrente como una agresión, cuando realmente lo que está mostrando es humanidad, ¿no? Porque lo que está mostrando es una necesidad no cubierta. Y yo creo que esta idea lleva un poco también a la compasión hacia la otra persona y también hacia ti mismo, ¿no? Pues es verte humano y ver que lo que estás mostrando es reflejo de lo que tienes por dentro no resuelto. Y no pasa nada porque somos todos iguales y todos tenemos cosas no resueltas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un poco para explicar la rueda de esta manera de entender la emoción? Pues normalmente tendríamos un estímulo que puede ser, por ejemplo, una frase de alguien. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es esto que me han dicho, esto que he oído, esto que ha hecho esta persona, ¿es un hecho o es una interpretación mía? Porque ya os digo de antemano que estamos continuamente interpretando un hecho, es algo que tú puedes repetir como si hubieras grabado una película, cómo nos sentimos, qué emoción tienes, ¿no? También tendría el tema del cuerpo asociado, porque eso es invariable, ¿no? Si nos conseguimos adelantar la emoción con la sensación en el cuerpo, perfecto, porque vamos a decir, uff, ya estoy yo con esto que está viniendo, después de esto me voy a poner de determinada manera, ¿no? Voy a tomar contacto con el presente a ver si me puedo calmar. Pues va a venir cómo nos sentimos, cómo te sientes. Y ahora viene la parte importante, que es esto que es manifestando mío, qué necesidad tengo yo que no está cubierta. Indaga, respíralo. Tienes que tener un estado previo un poquito de pararte, de respirar, de ver, a ver, qué necesidad no tengo yo cubierta, qué necesidad atenuar esta emoción. Y es que no tengo mi autoestima cubierta o no me siento respetado. Este paso podría ser si podemos hacer algo por el otro, ¿no? Pero esto es muy importante. La necesidad de primar al otro a satisfacer esta. Entonces, bueno, aquí tendrías que ver
qué son hechos y qué son interpretaciones, ¿no? Y hay una interpretación que probablemente tú estés también barruntando, pues, si tienes una necesidad no cubierta, a lo mejor de autoestima, que estás tú interpretando que no eres válido. Céntrate en el hecho y luego céntrate en cómo te sientes. Asustado, por ejemplo, ¿no? Decepcionado, temeroso, normalmente, pero sobre todo va a ser sensaciones a lo mejor de miedo, ¿no? ¿Qué necesidad hay no cubierta detrás de eso, no? Míratela, porque a lo mejor resulta que no tienes una necesidad, la necesidad de autoestima no la tienes cubierta o de autovaloración. Lo que importa aquí es que ante cualquier estímulo, que puede ser neutro, no me has entregado hoy esto, pues tú, si no tienes la necesidad de valoración, si la tienes satisfecha, pues te vas a sentir mal, ¿no? Entonces, es diferente enfocar esta emoción negativa diciendo soy yo el responsable de esto. Entonces, ¿cómo se puede satisfacer la necesidad uno mismo? Pues mire, yo creo que hay un proceso de autoindagación y hay una manera muy fácil que es coger un papel, voy a escribir, si yo no me siento autovalorado, voy a escribir un papel, en el último año, en qué circunstancias yo he hecho cosas valiosas, ¿no? Cosas valiosas por los demás y por mí mismo. Voy a escribir momentos en los que yo he sido valiente, en los que he ayudado a los demás, en los que he sido eficaz. Y es una manera de cubrir la necesidad. El cubrir la necesidad no tiene nada que ver con la otra persona. Tú lo puedes cubrir de un montón de maneras. Por ejemplo, si tienes una discusión con tu pareja, ¿no? Tu pareja te dice a lo mejor una frase, y tú te enfadas y entras en una pelea, ¿no? Hay también hechos versus interpretaciones, muy importante. Lo primero. Luego, ¿cómo te sientes? Y luego, bueno, estoy enfadado. ¿Por qué estoy enfadado? ¿Qué necesidad tengo dentro de mí para enfadarme así? Pues a lo mejor, pues que no me he sentido respetado. Y lo primero que tienes que mirar es, yo me respeto a mí mismo, tengo esa necesidad cubierta, porque si yo no me respeto a mí mismo, difícilmente me voy a ver respetado por los demás en cuanto haya cualquier tensión. Y entonces, pues la necesidad de respeto, pues la vamos a tratar de la misma manera. Voy a escribir en un papel qué cosas he hecho yo en el último año en las que me he respetado a mí mismo. Cuando me he dado mi tiempo, cuando me he dado descanso si mi cuerpo lo necesitaba, cuando he tratado con respeto a otras personas, cuando me he cuidado. Y también puedes hacer, bueno, pues a partir de ahora pues voy a tomar acción y voy a cuidar mi cuerpo, voy a alimentarme de otra manera, voy a hacer ejercicio. Es decir, hay un montón de maneras por las que nosotros podemos cubrir una necesidad que no está satisfecha y esas maneras no dependen afortunadamente del que tenemos enfrente. Por lo tanto, es una manera en la que tomamos nosotros responsabilidad. Una cosa muy importante, si nosotros, una cosa que ocurre con mucha frecuencia, si tenemos una necesidad no cubierta, muchas veces buscamos inconscientemente que lo cubra otro. Pues, por ejemplo, valoración, ¿no? Es decir, es lo que dije antes, yo no me valoro, entonces necesito el reconocimiento de los demás, con lo cual tenemos un problema, ¿no? Pues tú estás en tu vida día a día pues tomando acción en distintas cosas y en el fondo estás buscando un reconocimiento de los demás, porque tú mismo no te lo reconoces, con lo cual, ¿qué pasa? Pues esto va a llevar a la frustración, ¿no? Porque los demás no están ahí para reconocerte a ti. Entonces, ante cualquier contestación o actitud neutra, tú vas a reaccionar pensando que no te valoran, ¿no? Con lo cual, es importante que cada uno de nosotros, cuando hagamos algo, nos preguntemos, ¿yo para qué hago esto? ¿Qué quiero cubrir con esto? ¿No? Porque muchas veces también nos focalizamos en la parte negativa. Por ejemplo, un trabajo que sea un peñazo, pero que te pagan por él. ¿Yo para qué hago esto? Estás a lo mejor quejándote, que horror, porque el jefe, pues no sé, porque no estoy durmiendo. Pararte, ¿para qué hago esto? Pues a lo mejor lo estás haciendo porque necesitas o te viene bien ese dinero. Entonces, esa es una necesidad que tú estás cubriendo al hacer el trabajo. Esto te hace fijar tu objetivo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Y para qué no lo debo de hacer? Porque si tú actúas para cubrir las necesidades de otros, difícilmente vas a ser feliz ni vas a estar en paz. Ya para terminar, pues recalcar que no dependemos de nadie para satisfacer nuestra necesidad. Es un patrimonio nuestro y debemos sentirnos responsables de ella. También hay situaciones en las que pueden aparecer varias necesidades a la vez. Entonces, en este sentido, voy a poner un ejemplo, por valga la redundancia. Pues, por ejemplo, que habíamos pensado visitar a nuestros padres el domingo, que siempre vamos a verlos,
pero hay un amigo nuestro que hace mucho que no lo vemos y también queremos verlo, necesitamos un poco de estar con él, de compartir un poco qué nos ha ido ocurriendo en los últimos meses, hace tiempo que no nos vemos, etcétera. Son dos cosas que tú quieres cubrir, pero que no se pueden hacer las dos a la vez. Normalmente aquí pues hay que priorizar. Voy a cubrir esta necesidad, voy a hacer un pequeño duelo o una pequeña frustración. Mira, si siento no cubrir esta necesidad, pero ahora mismo no puedo, y se lo puedes comunicar a la otra persona, ¿no? Me hubiera gustado esto, pero ahora necesito hacer esto otro, y voy a hacer una cosa, y en cuanto yo esté disponible, voy a cubrir esta otra necesidad. Esto lo he puesto porque a mí es algo que me ha pasado siempre, ¿no? El tener varias cosas y no saber un poco uno cómo ordenarlas. Esta segunda parte de la charla no sería justo despedirme sin decir que Michael Rosenberg fue un poco el que desarrolló la comunicación no violenta y, bueno, pequeño homenaje y recomendar sus libros porque vienen muchas pautas tanto de autoindagación como de relación con otras personas. Y voy a pasar a las conclusiones. Quiero que nos veamos como este árbol, ¿no? Un árbol en el que hemos quitado esas emociones que a veces aparecerán, como el árbol también sufre de la lluvia y del viento, que lo puede balancear. Habrá otros días que haga sol y que haga buen tiempo, tendremos emociones positivas, pero lo importante es que todo vaya pasando y que vayamos asumiendo como árbol que todo eso tiene que pasar. Y lo importante es ser consciente de que tenemos unas raíces que están bien asentadas y que nosotros, nuestra esencia, está ahí siempre, ¿de acuerdo? Lo demás es transitorio. Y termino con dos ideas, que son un poco por lo que me gustaría que os llevarais de aquí, ¿no? La primera herramienta es permanecer en la dificultad, agradeciéndola y aceptándola. Es decir, no huir de la sensación o emoción negativa, sino tenerla delante, respirarla, abrazarla, darle las gracias y dejarla que ella misma se vaya. Y la segunda sería conectar con nuestras necesidades para satisfacerlas, es decir, a través de nuestra emoción, identificar nuestras necesidades y satisfacer nuestras necesidades antes que las de los demás, aunque soy egoísta. Si no nos satisfacemos a nosotros mismos, es imposible que podamos satisfacer a los demás. Y estos son los dos mensajes que me parecen básicos y que me gustaría compartir y que lo llevaréis a casa. Bueno, y muy agradecido por la atención y os pido disculpas si no ha habido una imagen a veces muy nítida o un sonido, pero bueno, el wifi del hospital pues parece que hoy no tiene su día bueno. Y a continuación pues pasamos a algunas preguntas que me imagino que habréis ido apuntando y que Ojara me puede transmitir y las puedo contestar con gusto. Sí, a ver, ha habido varias preguntas. Es verdad que ha habido momentos donde se ha cortado, pero por regla general, bueno, de todo el mensaje ha llegado. A ver, tenemos varias preguntas. Por ejemplo, tenemos a Inma que nos dice que desde hace 7 años sufre ataques de pánico al conducir y que, cosa que le encanta, pero que cuando le viene la emoción de ansiedad de pánico, pues no es capaz de aceptarla y pasarla. Y pasar ese banco de niebla que hablan, ¿no? Y que cómo debe permanecer en calma cuando está al volante. ¿Qué puede hacer? Bueno, las claves son siempre las mismas, porque claro, lo que le pasa a ella es que el pensamiento se le dispara, como dije antes, entra en esa rueda de la que antes hemos hablado. Y entonces la manera es conectar con el aquí y ahora, puede hacerlo con la respiración o fijándose en las sensaciones del cuerpo, ¿no? Yo creo que la respiración es una herramienta muy útil porque produce un montón de movimientos y sensaciones en nuestro cuerpo oscilantes que son fácilmente monitorizables. O sea, puedes estar atento a qué te va pasando en el cuerpo y mientras estés en tu cuerpo no vas a estar en el pensamiento, desde luego, y mientras no estés en el pensamiento no estás en la emoción negativa. A ver, Yolanda pregunta que si las necesidades no cubiertas pueden ser por falta de alguna figura familiar. ¿Por falta de qué? De alguna figura familiar. Claro, sí, es que, claro que sí. Si tú en tu niñez has tenido falta de alguna figura familiar, pues tú has podido percibir pues que la necesidad, no sé, de cuidado, por ejemplo, pues no la tenías cubierta. Por supuesto que sí. Está luego en cada uno, en cada niño, cómo ha percibido eso, ¿no? Pero por supuesto que la falta de una figura parental
puede generar una necesidad no cubierta. Se lo tiene que mirar ella, pero por supuesto que sí. Después Lucrecia pregunta si podría dar pautas para la gestión de emociones para las personas que somos personas altamente sensibles. La teoría es genial, pero la práctica es fatal para aplicármela a mí misma. Hombre, No, aquí vendría muy bien el curso que se va a dar, ¿no? sí, sí. Bueno, claro, esto, si eres altamente sensible, pues también te puede venir bien pues, entrar en una práctica más meditativa, ¿no? De la primera parte que yo he hablado, ¿no? Sería conectar con el aquí y ahora mediante técnicas de mindfulness, atención plena, y hay un montón de herramientas que si se practican con asiduidad, pues una persona va cambiando un poco la perspectiva ante esa emoción y probablemente seguro que vas a llegar a gestionarla mejor. Nosotros próximamente tenemos pensado hacer un curso de mindfulness y bueno, lo voy a anunciar ahora al final de las preguntas, pero creo que una práctica de este tipo sí puede ser adecuada para las personas altamente sensibles. Porque ya supone un cambio en un hábito, ¿no? No es algo puntual, sino que si es algo muy intenso, pues probablemente necesites una ayuda y un cambio en tu vida un poquito más desde la raíz, ¿no? Después Gema ha dicho que si podría dejar las conclusiones. Me imagino que esto lo ha escrito justo antes de lo último, ¿no? Que ha hablado de las conclusiones que has dicho, Sí. ¿no? Me imagino, ¿no? Y nada, después muchas gracias, magnífica presentación, muy esquemático. Inmaculada pregunta, ¿cómo se puede mejorar la necesidad de seguridad? La necesidad de seguridad, pues, tú eres una persona miedosa, pues haz una autoindagación, conéctate con tu corazón, respira, coge un papel y escribe todas las veces que has sido valiente en cualquier ámbito de tu vida, de un tiempo a esta parte. Ten en cuenta que la seguridad es como una necesidad que se relaciona con el miedo, ¿no? Y no todos tenemos la misma inseguridad en las mismas cosas. Probablemente tú seas insegura en algunas cosas, pero no en otras. Y tienes que poner la luz en las cosas en las que sí has hecho con seguridad y que has sido una persona decidida y que has ayudado y que has dado la cara y que has sido honesta y que has sido amigo de tus amigos. Hay muchas maneras de plantear esto, ¿no? El poner la luz en las facetas de tu vida en que sí has sido segura, y, bueno, pues puede ser cuando has estado, cuando has defendido a alguien, cuando has dado un paso adelante en alguna cuestión, cuando has tenido una iniciativa. Hay un montón de situaciones que probablemente uno es inseguro para algunas y no es inseguro para otras. Entonces, poner la luz en las necesidades en las veces que tú sí has sido segura. Eso va a hacer que se cubra tu necesidad de seguridad. A ver, ¿considera que para cubrir nuestras necesidades más básicas y hacernos cargo de ellas, el ser humano necesitaría oportunidades de aprendizaje que a veces no tiene? Sí, sí, categóricamente sí. En el colegio yo creo que tendría que haber una asignatura de gestión emocional, porque, bueno, yo estas cosas, yo soy una persona en un camino de aprendizaje, realmente. Estoy compartiendo lo que sé, pero yo he llegado aquí después de dar muchos tumbos también. Esos tumbos son porque en el colegio no nos han educado emocionalmente, ni probablemente nuestros padres todavía menos, que han tenido todavía menos recursos y menos oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que sería de una utilidad extraordinaria, pues iniciar a los niños en la inteligencia emocional, ¿no? Esto, pues, si hay talleres, pero son talleres que hay que buscárselos, ¿no? No los ofrecen los colegios, aunque me imagino que cada vez pues, será más frecuente. Creo que esto es absolutamente básico porque es una llave para hacer una sociedad más sana emocionalmente, ¿no? Nosotros desde la Sonrisa de Melania, por ejemplo, hacemos respiración consciente en los colegios. Es una herramienta, ¿no?, para la gestión de emociones, por ejemplo, también, ¿no?, que está ahí y que podéis solicitar cuando queráis, porque son audios de mindfulness y los niños lo hacen en clase. Nosotros ya tenemos varios colegios que lo están haciendo y han tenido muy buena acogida.
Esta pregunta ha sido de Ana Rosa y también pregunta ella que en qué tipo de necesidades podemos encuadrar estas necesidades por falta de oportunidades en el entorno. Se refiere al entorno familiar. Dice que si te parece que habría que realizar gestión de emociones en los equipos, como sanitarios, por ejemplo. Me refiero a la falta de oportunidades en el entorno familiar, familia en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Que si crees que puede ser viable en nuestro entorno laboral. Sí, hombre, en los equipos profesionales es fundamental. Difícilmente vamos a ser empáticos con los... ¿Me oye? ¿Se me oye? Sí. Yo abogo por esa formación, porque en los trabajos pues hay mucha gente que está haciéndolo lo mejor que puede, pero realmente están muy desconectados, ¿no? Y así es muy difícil ayudar a los demás. Y el entorno familiar pues lo mismo, ¿no? Esto enriquece mucho las relaciones que se basan en la empatía, en lo que está vivo en cada uno, y al final todo esto pues redunda pues en que todas las relaciones son más amorosas, ¿no? Están menos basadas en el miedo y más basadas en el amor porque son más empáticas. A ver, Patricia pregunta, ¿cómo podemos afrontar la relación con nuestro jefe si no compartimos sus ideas ni su visión? ¿Mostrándole siempre nuestras necesidades? Bueno, a ver, yo con esto me he tenido unos problemas especialmente peliagudos. Lo primero es reconocer que tu jefe es tu jefe y tú no eres el jefe. Yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Y que tú estás ahí un poco pues, para trabajar en lo que el jefe te diga, ¿no? Según las líneas prioritarias que tenga la empresa o lo que sea, que tú no eres la persona que las dictas. Entonces, el responsable de eso no eres tú. Otra cosa es que tu jefe te mande algo que tú creas que va contra tus principios o contra tus necesidades. Entonces, aquí lo que pasa es que entramos en la segunda parte, que esto sería para hacer un curso solo de CNV, ¿no? Pero el mostrar a la otra persona cuáles son tus necesidades, pues hay técnicas para hacerlo. Lo que pasa es que yo no he entrado ahí porque el curso, pues me parece que se salía un poco ya del ámbito del curso, pero sí, al jefe hay que explicarle lo que ha dicho o lo que ha hecho sin juicio y decirle cómo te sientes y qué necesitas que no está cubierto y por eso te sientes así, ¿no? Me has dicho que haga, no sé, algo que sea una barbaridad, ¿no? Yo me siento, estoy muy preocupada, me siento muy insegura, estoy casi enfadada, porque realmente es que yo necesito tener un control sobre lo que hago. Y soy una persona muy concienzuda y la verdad que yo necesito que las líneas de la empresa pues se manifiesten un poco en los trabajos que me mandan, ¿no? Entonces, bueno, pues, quiero un poco comunicarte que me siento de esta manera y que la verdad que no estoy muy a gusto. Hay una manera de decirlo, ¿no? Hablando en estos términos es imposible que nadie se enfade, porque tú estás hablando de tus sentimientos, de tus emociones y de tus responsabilidades. Está bien. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Vale. Después hay muchas intervenciones agradeciéndote la conferencia, que muchísimas gracias por la charla, le ha servido mucho, fenomenal, muchísimas gracias. Sí, un placer, ¿eh? Para mí. Bien, para nosotros también, Jaime. Bueno, está bien. Hoy ha sido la primera vez que nos hemos estrenado en este formato, que disculpa por los problemillas que hemos tenido, pero bueno, iremos mejorando y nada, conforme el desconfinamiento nos vaya dejando, iremos haciendo este tipo de charlas, tanto presencial como mantendremos también este formato para llegar a más gente, a aquellos que no puedan ir. Y bueno, poquito a poco. Muchísimas gracias, Jaime. Sí. Bueno, yo puedo comentar que tenemos la intención de hacer un curso un poco más elaborado sobre atención plena, que sería como la primera parte del taller. Un curso que ha diseñado Paqui Ramírez, que es instructora en Mindfulness y es una experta, y en la que yo voy a colaborar con ella, y en que en 4 sesiones de hora y media, pues vamos a repasar los principios más básicos de la atención plena para incorporarlo a nuestro día a día. Serán unos talleres
por los cuales se va a cobrar una cantidad de dinero casi simbólica porque esos fondos pues van a ir destinados sobre todo a que la sonrisa de Melania pueda seguir ayudando no solo a los pacientes, sino también a los familiares de los pacientes. No os olvidéis de que el servicio, la sanidad pública no tiene recursos para este tipo de apoyo y las asociaciones de pacientes son absolutamente necesarias para hacer este soporte que se sale un poco de la medicina científica, ¿no? Y que abarca un poco otras disciplinas como pueden ser pues este tipo de talleres. Entonces, bueno, el que esté interesado, pues yo le animo a que siga un poco profundizando y creciendo. Y se puede informar en la página de la sonrisa, que sería info@lasonrisa de Melania. No sé si la digo mal, ojalá me corrige. Sí. Y sería info@lasonrisademelania.es. .es, eso es. Y sería pues el 17 de junio y terminando a principios de julio. Serían 4 talleres de 1 hora y media, concisos y prácticos pues para llevarlo un poco a todos los ámbitos, ¿no?, de nuestra vida. Y nada, yo quiero solo pues agradeceros de nuevo a la asistencia, que ha sido espectacular y estoy muy contento si realmente he podido ayudaros en algo, en que vuestro día a día sea más, pues, transmitiros, si os puede transmitir algún más bienestar o si os puede transmitir más sensaciones agradables en el futuro gracias a esta herramienta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y repetir el correo por si necesitáis algo, queréis recibir más información, info@lasonrisademelania.es, y también hay un teléfono donde podéis escribir un WhatsApp con cualquier duda o cualquier cosa que queráis que os informemos, que es 644-105-158. En la sonrisa de Melania intentamos ayudar a quien quiera. O sea, por ejemplo, se me ocurre, Inmaculada, en ese pánico, si necesitas algo, nosotros desde la sonrisa también podemos intentar, si te interesa, poderte poner en contacto con nosotros a ver si podemos ayudarte, ¿no?, con las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir y nada, esperemos que os veamos prontito en la siguiente charla. El mes de junio tendremos otra charla que dará Sunil Mensukare, es maestro en yoga, y la charla será la salud consciente, ¿vale? Entonces, bueno, pues a través del correo electrónico podréis estar, y también las redes sociales, podréis enterar de todas las cositas y todas las novedades. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Jaime. Magnífica la charla. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias.